Días, buenas tardes, buenas noches a todos. Sexto teórico de farmacología 1. Y con este teórico vamos a comenzar con el gran capítulo de los antimicrobianos, que es la forma, son los agentes que van a eliminar a los microorganismos, ya sea eliminándolos, matándolos o inhibiendo su desarrollo, su multiplicación. Antes de empezar a desarrollar el tema de hoy, vamos a ver un caso clínico que va a estar relacionado con el tema de hoy. Un paciente es sometido a una cirugía gingival, por lo que por esa cirugía, por unos días, no va a poder utilizar el cepillado, o si el cepillado podrá ser, pero va solamente sobre dientes, no sobre encías, sobre todo la zona de encía que fue afectada por la cirugía, por lo que para completar la higiene bucal va a necesitar la ayuda o utilizar un antiséptico como coadyuvante de esa higiene oral. ¿Cuál indicaría y por qué? Y hay que hacer la receta. Entonces ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Los antimicrobianos se clasifican de diferentes formas dependiendo, por ejemplo, aquí está, en forma escrita la definición que les acabo de dar. Se clasifican, por ejemplo, de acuerdo a la acción, de acuerdo al espectro. Por ejemplo, de acuerdo a la acción, se clasifican en microbicidas y microbiostáticos. Microbicidas. Fíjense en esta terminación. Microbicidas. Sobre todo la terminación de CIDA. SIDAS. Que significa matar. Significa muerte. Este sufijo. Bueno, micro es obviamente sufijo de microorganismos. Entonces, microbicidas son aquellos que matan a los microorganismos, mientras que los biostáticos, con esta terminación estáticos, este sufijo estáticos, significa inhibición del desarrollo. Los microbiostáticos terminan matándolos, pero por el tiempo. Pero en verdad la acción que hacen es inhibir el desarrollo. Entonces, SIDA es fácil, los que terminan en SIDAS, esto igualmente ya lo han visto en microbiología, termina muerte, es decir, que matan a los microorganismos, y estáticos los que inhiben su desarrollo. También tenemos clasificación de los antimicrobianos según el tipo. Entonces, de entre ellos tenemos agentes biológicos. Los agentes biológicos son las vacunas y los sueros, tema que vamos a hablar más ampliamente en farmacología 2. Luego tenemos los agentes físicos, que ya los conocen también de microbiología. Los agentes, las formas de esterilización, por ejemplo, además de
otras formas, otros agentes físicos, como la llama, como el sistema de pasteurización, como el sistema de tindalización. Bueno, a nosotros acá lo que más nos interesa es el de la esterilización. Y los agentes químicos, que son los que vamos a hablar en este teórico, que son los antisépticos y los desinfectantes. Los biológicos, rápidamente, es la inmunidad natural, que es la que vamos obteniendo cuando nacemos, cuando tomamos la leche materna, cuando también cuando nos enfermamos de alguna enfermedad que, valga la redundancia, que nos dejan, por ejemplo, las enfermedades eruptivas virales, que nos dejan anticuerpos contra ese virus, inmunidad natural. Y la inmunidad adquirida, que es lo que yo les decía, que son las vacunas, que es una inmunidad adquirida activa, y los sueros, que son una inmunidad adquirida pasiva. Dentro de los antimicrobianos físicos, lo que nosotros vamos a hablar brevemente es los medios de esterilización con calor seco, que es la estufa, o el calor húmedo, que es el autoclave. Y los químicos, que son los que más relacionados con farmacología, que tenemos los selectivos, es decir, que actúan contra un grupo de microorganismos específico, como ser el caso de los antibióticos, que a partir de la próxima clase vamos a comenzar a hablar de ellos, los antibióticos. También dentro de este grupo tendríamos los antivirales, los medicamentos que actúan contra virus, y a los antimicóticos, los que actúan sobre los hongos. Y los no selectivos, que son los antisépticos y los desinfectantes. Es decir, que son estas sustancias, antimicrobianos químicos no selectivos, el mismo agente actúa tanto sobre bacterias, sobre hongos, como sobre virus. No es específico contra un grupo de microorganismos como lo son el tema de los selectivos. Y precisamente de este grupo de agentes antisépticos y desinfectantes vamos a empezar a hablar un poco más. Vamos a tener en cuenta un poco algunas palabras que vamos a mencionar mucho, o sea, un poco el glosario. Recordemos esterilizar. Esterilizar, que era eliminar toda forma de vida, incluyendo las formas de resistencia que son las esporas. El tema de desinfectar, eliminar, reducir el número de microorganismos patógenos en superficies inertes, pisos, muebles, instrumental. La antisepsia, que es eliminar o disminuir el número de microorganismos patógenos sobre tejido vivo. Eso se logra con los antisépticos, así como la eliminación de microorganismos sobre una superficie inerte, sobre algo material, pisos, techos, paredes, sillón, instrumental, platina, salivadera, se hace con los desinfectantes. Bien, este va a ser un teórico un poco largo. Me olvidé decirles en la primera diapositiva. Así que no se me duerman, como hizo ya este gatito que empezó a escucharlo, algún teórico anterior y ya se me durmió. Bien, empecemos con los antisépticos. Entonces, como dijimos, son los agentes químicos que reducen el número de microorganismos patógenos sobre tejidos vivos o eliminan microorganismos patógenos que están en una superficie de un tejido, digamos, los elimina, los saca, ¿sí?
Y que digamos, al aplicar un antiséptico, lo que hacemos es eliminar la sepsis de los tejidos vivos. Es decir, los tejidos vivos son sépticos, sobre todo cuando están en contacto. La mucosa bucal es un tejido séptico, o la pieza dentaria es un tejido séptico, porque por más que nos cepillemos, a los 20 minutos, a la hora, ya nuevamente tenemos bacterias. Entonces, los antisépticos se oponen precisamente a la sepsis de los materiales vivos. Hay muchas clasificaciones. Nosotros, para guiarnos mejor, vamos a seguir la clasificación de acuerdo a la clasificación química, es decir, a los tejidos, a lo que es la estructura química. Entonces, de aquí tenemos los alcoholes, que son el etílico, el isopropílico, por ejemplo. Obviamente el que más se utiliza, el más conocido, es el etílico. Las biguanidas, entre ellas la clorhexidina, que vamos a hablar bastante también de ella. Los halogenados, que tenemos los iodados, que son las soluciones, tinturas de iodo, y los iodóforos, que son los que se utilizan más ahora, como la iodopovidona o povidona iodada. Seguimos con los halogenados, tenemos los clorados, que la forma más utilizada, la sal más utilizada, es el hipoclorito de sodio. Los fenoles, los bifenoles, que en su momento el fenol fue como uno de los primeros antisépticos utilizados y es un poco la guía y el modelo de comparación de los antisépticos. Hoy en día los antisépticos actuales han superado ampliamente a los fenólicos, ampliamente al fenol. Es más, ahora se toma a los antisépticos una forma de medir la potencia, la unidad de potencia de los antisépticos es precisamente el fenol. O sea, de que tal antiséptico es 10 veces más potente que el fenol. Tiene una unidad 10 fenoles, es decir, que es potente 10 veces más que un fenol. O 5, es 5 veces más potente que el fenol. Pero ya desde hace unos cuantos años ya no se usa tanto el fenol único, sino se utilizan bifenoles, de los cuales están el hexaclorofeno y el que sí todavía anda por ahí dando vuelta, aunque cada vez menos también, es el triclosan. Ya se está sacando en su momento tuvo mucho auge en algunos colutorios como antiséptico bucal, pero debido a algunos efectos adversos, efectos cancerígenos, ya se lo está un poco reduciendo su utilización. Dentro de los oxidantes, el peróxido de hidrógeno, que no es más que el agua oxigenada. Luego los tensioactivos, que tenemos los aniónicos como los jabones, los catiónicos, que es la exetidina. Tal vez como exetidina no le suena tanto, pero si yo le digo Buchex o Duranil, por ahí la ubican mejor. Bueno, el principio activo que tiene el Buchex o el Duranil, que son dos colutorios también, que está desde hace muchos años muy conocidos, tienen exetidina. Y los mercuriales, que ya no se usan tanto, es el mertiolato o mertiolate. Bueno, es no solamente el nombre comercial, sino es un nombre genérico que se le da a algunos preparados con mercurio, que también debido a la toxicidad ya no se utiliza. Bueno, vamos un poquito con cada uno de estos grupos.
Vamos a comenzar con los alcoholes. Los alcoholes son antisépticos cuya acción es, un mecanismo de acción, es desnaturalizar proteínas, altera proteínas. Su uso, además de como antisepsia de manos, o sea, de piel, no se usa en mucosa. Sí se utilizan en mucosa bucal como potenciadores de la acción de otros antisépticos. Es decir, ¿se acuerdan que cuando hace poco vimos correctivos e intermedios? Bueno, a alguno de los correctivos o de los intermedios era el alcohol, porque permitía la estabilidad, permitía que por ejemplo, un producto o un fármaco más bien liposoluble, oleoso, se mantenga estable y pueda disolverse en un medio líquido. Y como tiene acción antiséptica, cuando se lo utiliza como correctivo con otro antiséptico, más que como correctivo en ese momento, ahí es coadyuvante, porque ayuda, potencia la acción de ese antiséptico. La mayor acción es entre 60 y 80 grados. El que más usamos es el alcohol 70. Bueno, ¿qué significa esto 60-80? 60 u 80 significa, digamos, qué porcentaje hay de alcohol en 100 mililitros de la solución. El alcohol 70 significa que cada 100 mililitros de esa solución o de ese gel de alcohol 70 tiene 70 mililitros de alcohol y 30 mililitros de agua. El alcohol 80 tiene 80 mililitros de alcohol y 20 de agua cada 100 mililitros. Después tenemos el alcohol, por ejemplo, 95, 96 grados, que significa que de esa botella, 95 mililitros o 96 mililitros son de alcohol y el resto, esos 5 mililitros restantes o esos 4 mililitros restantes hasta llegar a 100, son de agua. ¿Por qué lo de mayor acción 60-80? Mayor acción como antiséptico. ¿Por qué? Porque el alcohol puro se volatiliza muy rápido y aparte que es poco irritante. Entonces, con esta graduación de 60-80, 60 grados, 80 grados, 60%, 80%, tenemos la cantidad de alcohol suficiente para que tenga acción antiséptica. Pero tenemos una cantidad de agua que no le disminuye el efecto antiséptico, pero permite una buena adhesión, digamos, a piel, que no se evapora tan rápidamente, llega a producir su efecto antiséptico y tampoco es tan irritante. Por debajo del 60 ya pierde muchísimo su capacidad, su eficacia antiséptica. Entonces, y más de 80 es antiséptico, pero el tema que es medio irritante y no llega a actuar porque se evapora rápidamente. Si un alcohol, por ejemplo, mayor a 70, perdón, mayor a 80, el alcohol 95, el alcohol 96, por ahí sí se puede utilizar para la desinfección de una superficie, pero no para lo que es antisepsia. Pasemos a los antisépticos y a las biguanidas, que tenemos dentro de este grupo a las clorexidine. Clorexidine que posee una propiedad muy importante, que es la de la sustantividad. ¿Qué significa esto de sustantividad? Es acción residual. Es decir, un paciente, una persona se hace
un colutorio con clorhexidina. Entonces, gran parte se escupe, o sea, al escupirlo se pierde, pero hay una parte que queda, digamos, actúa en el momento, pero además, como se queda, digamos, en las superficies dentarias, queda en las superficies dentarias y después se va liberando, por lo que su acción dura hasta 12 horas. Por esto es que es un colutorio que solamente se usa 2 veces por día, cada 12 horas. El mecanismo de acción es alterar la membrana de los microorganismos y precipita también proteínas. Hay diferentes concentraciones. La concentración de colutorio, digamos, de las más utilizadas, es al 0,12%. Pero este porcentaje solo podemos utilizarlo por un tiempo máximo de 20-30 días como mucho. Luego de esos 30 días, se usa mucho para procesos gingivales, también algunos periodontales, pero sobre todo para gingivitis. Más de 30 días no se puede, ¿por qué? Por efectos adversos que tiene el clorhexidina. Después de un descanso, por ejemplo, un paciente, le indicamos clorhexidina al 0,12%. Se hace por 30 días con ese 0,12%. Bueno, después tiene que tener un periodo de descanso de 20 a 30 días y después, si es necesario repetir el tratamiento, sí, después de ese descanso, se podía volver a repetir. Afortunadamente, ahora apareció, desde hace poquito, esta concentración del 0,5%. A ver si se ve más con esto. 0,05%. Que los laboratorios que tienen estas presentaciones de clorhexidina al 0,05% lo indican siempre como mantenimiento. Es decir, que es útil para comenzar con un tratamiento de enjuagues al 0,12% durante 20-30 días y después pasar a esta clorhexidina al 0,05% como mantenimiento. También tenemos geles al 1% que son también para heridas o para otras infecciones gingivales periodontales más específicas. Y para lo que es el lavado de manos o para la fricción de manos post lavado o cuando no podemos lavarnos las manos. Por ejemplo, trabajamos en un ámbito hospitalario y tenemos que controlar la cavidad bucal de pacientes internados. Y están todos en la misma sala y no tenemos la posibilidad de, entre paciente y paciente, ir a lavarnos las manos. Entonces, lo que se puede hacer es, vemos un paciente, nos sacamos los guantes y en vez de lavarnos las manos, nos pasamos alcohol 70 o nos pasamos esta solución, nos friccionamos las manos con esta fricción de clorhexidina al 4%. Entonces, y nos ponemos par de guantes nuevos y vemos entonces a ese siguiente paciente. Se utiliza inclusive concentraciones más altas a veces para piel, pero la que viene mayormente, la ideal es esta, 4%. También viene asociado con ciertos jabones, jabón para lavado de manos quirúrgico, donde uno de los componentes es el clorhexidina.
pero hay que tener mucho cuidado sobre qué tipo de jabón es el que tiene, porque hay algunos tipos de agentes aniónicos hay algunos tipos, sí, de jabones que inhiben al clorhexidine. Más específicamente, los jabones aniónicos o detergentes o agentes aniónicos son los que pueden inhibir a la clorhexidina, porque la clorhexidina es un agente catiónico. Entonces, agente aniónico, carga negativa, clorhexidina, carga positiva. Se unen y de esa manera se inactiva la clorhexidina, ya que se necesita que la clorhexidina quede activa, quede como catión, no neutra. Bien, espero que esto se haya comprendido. Entonces, hablamos de los efectos adversos de la clorhexidina. Bueno, fíjense, todas estas manchas que se ven en estas piezas están provocados, esta pigmentación, por el uso prolongado de clorhexidina. Cuando la clorhexidina se utiliza al 0,12% más de 30 días. Además, puede producirse candidiasis porque altera la clorhexidina la flora bucal normal y no tiene mucha acción sobre hongos la clorhexidina. Y aparte puede también a la larga alterar el sabor, provocando que al paciente que todo sienta sabor metálico. Entonces, por eso la clorhexidina al 0,12% no se puede utilizar más de 30 días. Si hay que volver a utilizar, se necesita un descanso de 20-30 días. Pero ahora, afortunadamente, con la clorhexidina mantenimiento al 0,05%, esto gran parte puede estar solucionado. Bien, pasemos a otros grupos muy utilizados también en odontología, que son los halogenados, ya sean los yodados y los clorados. Los yodados, o sea, yodo, son agentes antimicrobianos que precipitan, cuyo mecanismo de acción es precipitar proteína y actuar sobre los ácidos nucleicos. Son también agentes oxidantes, ¿sí? En su momento, una que más se utilizó del yodo es la tintura de yodo, que venía al 2 y al 7%. Esto en la Farmacopea Nacional Argentina, el 2% era la tintura de yodo débil y al 7% era la tintura de yodo fuerte. Pero ¿qué pasa? Las tinturas tienen un porcentaje de alcohol y era muy irritante. Entonces a alguien se le ocurrió unir yodo más un agente tensioactivo, que es la polivinilpirrolidina. Y ahí entonces nació la iodopovidona o povidona iodada, ¿sí? Que es que por un lado es mucho más suave, no irrita, como lo hace la tintura de yodo, y por otra parte también le da sustantividad, porque hace que el detergente, la povidona, libera lentamente al yodo, entonces también le da una acción residual, no de 12 horas como es el caso de la clorhexidina, pero aproximadamente de 8 horas, ¿sí? Y con respecto a los clorados, el otro grupo de halógenos, la sal más utilizada es hipoclorito de sodio. Su mecanismo de acción sobre los microorganismos es ser oxidante. Tanto el yodo como el cloro tienen un espectro bastante amplio que actúa tanto sobre hongos, sobre algunos virus, bacterias. Y el uso
del hipoclorito varía de 0,5 a 5% dependiendo del uso. Más en el área odontológica que más se utiliza como antiséptico es en endodoncia para el lavaje de conductos entre instrumento e instrumento, para eliminar el detritus, los restos de dentina, para que quede bien limpio, para que puedas aceptar, que pueda obturarse correctamente y de acuerdo a la pieza, al estado clínico de la pieza, cómo estaba la pulpa, si estaba necrótica, si estaba vital. Bueno, de acuerdo a eso, las concentraciones que se utilizan de hipoclorito en endodoncia es entre el 2%, aproximadamente 2,6%, y precisamente 5% o más o más precisamente 5,25%. Esas son más o menos las concentraciones. Las concentraciones bien igualmente están en la guía, en que se usa en endodoncia el hipoclorito para el lavaje de conductos. De los fenoles, como les decía, los antiguos fenoles, el antiguo fenol era poco el modelo y la muestra el modelo para de ahí, modelo de comparación. Ahí está. Su mecanismo de acción es alterar la permeabilidad de la membrana y utilizado, triclosana, ahora no tanto, que se utiliza 0,2 al 1%, que también posee la capacidad de sustantividad o la propiedad de sustantividad, es decir, de acción residual. Y también una sustantividad cercana a la que tiene la clorhexidina, entre 10 y 12 horas. Y otro de los antisépticos es el hexaclorofeno, entre el 0,23 y el 3%, que generalmente lo encontramos asociado con otros antisépticos en diferentes colutorios o en alguna pasta dental. Dentro de los oxidantes, el agua oxigenado, peróxido de hidrógeno, precisamente es oxidante, ataca componentes esenciales. Vienen de diferentes, lo que se llaman volúmenes. ¿Volúmenes qué es? Volúmenes es la cantidad de oxígeno que libera la solución. 10 volúmenes, 20 volúmenes, 50 volúmenes, 100 volúmenes. Es decir, estos 10 volúmenes es la cantidad de oxígeno que libera el azúcar. Es decir, que cada litro de agua oxigenada libera 10 litros de oxígeno, o sea, de oxígeno burbujeante. Se mantiene esta denominación, 10 volúmenes, 20 volúmenes, aunque ahora se le agrega a la denominación, o digamos para marcar la cantidad de oxígeno o la potencia de esa del agua oxigenada, la concentración. El agua oxigenada pura, llamémosle de 10 volúmenes, es al 3%, es decir, que cada 100 mililitros, 3 son de agua oxigenada y los 97 restantes son de agua. Nosotros podemos llegar a utilizar puro al 3% o a la mitad, 1,5%. O sea, lo diluimos mitad y mitad, 1,5, por ejemplo, para enjuagues, para el tratamiento coadyuvante de la gingivitis úlcero necrotizante, de la GUN. Después tenemos los
antisépticos tensioactivos, los aniónicos, que actúan por arrastre, simplemente, digamos, liberan, sueltan de donde estén adheridas las bacterias, y cuando nos enjuagamos las manos por el arrastre del agua, ahí se eliminan las bacterias o los microorganismos. Y los catiónicos no, además inactivan diferentes enzimas de los microorganismos o desnaturalizan las proteínas. Sigue por ahí la excetidina, que se utiliza al 0,1%. Dos marcas comerciales muy conocidas es Buchex y Duranil. Y los mercuriales son tóxicos, todavía algunos se utiliza para alguna herida en piel, pero ya como tal mercurial ya prácticamente no hay ninguno. Entonces, de todos los antisépticos que vimos, ¿cuáles son los usos más habituales? Vamos a la antisepsia de manos. Para lavado de manos utilizamos algún tipo de jabón, especialmente alguno que sea neutro. Para el lavado de mano quirúrgico puede ser una solución de clorhexidina al 4%, solución jabonosa, o de iodopovidona. Viene jabones de iodopovidona que están la concentración del 5 al 8%. Para la fricción de manos, ya sea como complemento posterior, o sea, lavado de manos, o para sustitución de lavado, en el caso que yo les comentaba del uso de la clorhexidina al 4%, usamos las soluciones alcohólicas de alcohol etílico al 70 o el diclocronato de clorhexidina al 4%. Para heridas, úlceras en piel, podemos utilizar clorhexidina al 0,1, 0,5, 1%, dependiendo del caso. Y para la antisepsia de mucosas, puede ser excetidina al 0,1, pero lo que más se utiliza es la clorhexidina al 0,12%, al cual agregamos ahora la clorhexidina al 0,05%. Bueno, hora de recreo. Seguimos. Vamos ahora a los desinfectantes, que son agentes que matan o eliminan microorganismos patógenos de un material. O sea, hacen lo mismo que el antiséptico, nada más que el antiséptico lo hace sobre tejidos vivos y los desinfectantes sobre material inerte. Entonces, es muy importante en los desinfectantes el tema de la potencia del desinfectante. Acá sí, a diferencia de los fármacos, de otros fármacos, acá sí es muy importante la potencia. Entonces, lo que debemos tener en cuenta para que esa potencia no sea afectada: ver la concentración del desinfectante y el tiempo de actuación. Respetar esto. Respetar la concentración, sobre todo si es un agente que debemos preparar. Afortunadamente, la mayoría de los agentes ahora vienen ya preparados, listos para usar, pero si debemos prepararlos, hacer una dilución, ser muy cuidadosos de hacer la preparación exacta, y dejarlo actuar en el tiempo establecido, ya sea que diga el fabricante o el que está, por ejemplo, yo los comento ahora, está en la guía, algo lo han visto en microbiología, en las materias clínicas también lo van a ver: cirugía operatoria, periodoncia, más específicamente para el instrumental de cada área. No dejarlo, obviamente, no dejarlo menos, pero tampoco dejarlo más. El pH, controlar el pH de la solución, la temperatura, ver, bueno,
la naturaleza del microorganismo o factores asociados y sobre todo también la presencia del material orgánico, ya que hay desinfectantes que se inhiben o se desactivan, pierden su eficacia ante la presencia de material orgánico. Se inactivan cuando hay resto de pus, de sangre en algún instrumental. Entonces, ¿cuál sería el desinfectante ideal? Todavía no lo tenemos. ¿Estamos cerca? Vamos a ver. Es posible que sí. Amplio espectro, es decir, que actúe sobre virus, sobre bacterias, sobre hongos y si puede actuar sobre esporas, muchísimo mejor. Que tenga de acción rápida, es decir, que sea de acción rápida, es decir, que se necesite poco tiempo de exposición para que provoque la muerte de los microorganismos, para también poder seguir reutilizar el instrumental si es necesario más rápido. Que no sea afectado por factores del medio ambiente, es decir, en lo posible que sea efectivo, que no se inactive en presencia de sangre, de pus, de esputo, compatible con otros desinfectantes, con detergentes, con jabones, otros agentes químicos. Que no sea tóxico, que no sea irritante para el usuario, que no sea irritante para el paciente, que no sea irritante para el medio ambiente, que sea compatible con las superficies, sobre todo con la superficie del instrumental, por ejemplo, odontológico, que no debe correr metales, no debe deteriorar, o sea, alterar plásticos, gomas, etcétera. En lo posible que no tenga olor, o si no, que tenga un olor suave. En lo posible económico, que no nos salga una fortuna, que sea estable, es decir, que no tenga mucha, o sea, que no cambie mucho su pH por, digamos, a medida que lo vamos usando. Limpieza, que tenga buenas propiedades de limpieza, que sea fácil también de limpiar, o sea, de sacar el excedente o de cuando, una vez que nosotros utilizamos el instrumental y lo enjuagamos, que sea de fácil enjuague. Fácil de usar, que no sea difícil su preparación, que no sea complicada su preparación, de hacer las diluciones, del tiempo de exposición del producto, o sea, que sea fácil de usar, que no tenga efecto residual, que no sea tóxico para las superficies, o sea, que no o sea, que sea fácil de eliminar de las superficies, que no sea residual, por ejemplo, en los guantes o si nos toca la piel, que no sea residual y sea muy irritante la piel. Y soluble en agua para que sea fácil su descarte cuando ya esté inactivo, que no sea nocivo para el medio ambiente cuando ya esté demasiado utilizado y debemos desecharlo. También en la clasificación de los desinfectantes hay varios tipos. También hay la clasificación de desinfectantes de acuerdo a su estructura química, pero la que desde el año 1994 está teniendo, digamos, la más utilizada, es esta clasificación que un poco está relacionado con las normas de bioseguridad que después en un ratito vamos a hablar. Se clasifican en desinfectantes de alto nivel. Se conocen como DAN, por las siglas de desinfectantes de alto nivel. Desinfectantes de nivel intermedio.
desinfectantes de nivel intermedio y desinfectantes de bajo nivel. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Ahora la vamos a ver y está relacionado con el espectro, es decir, sobre qué microorganismos actúa uno u otro. Vamos a comenzar con los de alto nivel. Eliminan casi todo tipo de microorganismos, elimina algunas esporas, por lo que en cierto tipo de instrumental podemos utilizarlo para esterilizar ese instrumental. No todo el instrumental se puede esterilizar con estos desinfectantes, pero hay algunos que sí. Entonces, tenemos en este momento dos desinfectantes de alto nivel. El glutaraldehído, que se utiliza al 2%, que desinfecta a los 15-20 minutos, esteriliza quedan a partir de las 3 horas, pero digamos en instrumental hay que dejarlo por lo menos 12 horas. Tema que es muy irritante, se inactiva ante la presencia de material orgánico. Hay que manipularlo cuidadosamente con antiparras, con guantes, pero no guantes de látex, el guantes de goma tipo de cocina. Hay que cubrirlo de la luz. Cuando ponemos este instrumental dentro, lo sumergimos en instrumental en glutaraldehído, tiene que tener un cierre hermético porque tampoco puede estar en contacto con el medio ambiente. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, depende mucho, hasta 28 días, pero depende mucho de del uso. Una cosa es, por ejemplo, de un paciente, un odontólogo general, o que hace solo operatoria, o que hace solo prótesis, a un paciente, a un odontólogo que hace cirugía. Ahí 28 días no le dura. Y bueno, hay algunos que se preparan, que hay que activarlos, entonces bueno. Pero bueno, ya hace mucho tiempo que se está utilizando. Y ahora tenemos el ortoftaldehído o ortoftaldehído. También lo van a encontrar como OPA, son sus siglas. OPA porque ortoftaldehído, o sobre todo porque la F está escrito, digamos, el sonido F en inglés está dado por el pH, por las letras pH. En inglés se escribe ORTO, PH, TALD. Bueno, después no me acuerdo cómo termina, pero termina hay una Y por ahí. Pero lo primordial es que puede estar con P por ortoftaldehído o por oftaldehído, pero por la palabra en inglés, que se utiliza al 0,55%. Tiene muchísima más potencia que el glutaraldehído. Bastan 5 minutos para la desinfección y en 1 hora es que ya queda ese instrumental también esterilizado. Es irritante un poco menos que el glutar. Igualmente hay que manipularlo con lo posible con guantes de goma, hermético. Lo ideal sí es que todo sea a una temperatura de 20 grados. Es la temperatura ideal para el ortoftaldehído.
y se inactiva menos que el glútar en presencia de materia orgánica. O sea, en presencia de sangre, de pus. Por eso es conveniente igual que no a ese instrumental con sangre, con pus, le eliminemos esa sangre, ese pus, antes de insumergir, ya sea en glutaldehído o que ahí se inactiva, si hay sangre o pus, o al ortostaldehído. Es decir que, a ver, hay resto de sangre, pues bueno, lavar bien el instrumental, secarlo, que quede muy bien seco, una gota de agua, un instrumental con una gota de agua, lo ponemos en la solución de glútar al 2% o ortostaldehído al 0,55, ese instrumental tiene una gota de agua, chau, ya perdimos la concentración. Entonces, bien seco, glutaldehído 2%, y lo mismo, ortostaldehído al 0,55%. Nos quedó un poco de pus, no lo pongamos en glutaldehído. En ortostaldehído tal vez igualmente nos va a funcionar. Bien, los de nivel intermedio tiene exactamente el mismo aspecto que los de alto nivel. La diferencia es que no actúa sobre esporas. Por eso no se puede esterilizar. Es la diferencia. En sí el espectro es el mismo. Mycobacterium tuberculosis, virus, entre ellos el hepatitis B, hepatitis C, coronavirus, HIV, hongos, pero no esporas. Esa es la única diferencia entre los de alto nivel y los de nivel intermedio. El tema esporas. Hipoclorito de sodio como desinfectante, 1%. En algunos casos inclusive se utiliza el 0,1%. Iodopovidona o povidona iodada, mismas concentraciones que como antisépticos, 5 o 10%. Detergentes enzimáticos son detergentes al cual se les agrega enzimas. Catalasas, proteasas, lipasas, bueno. De acuerdo a la cantidad de enzimas que se agregan, son trienzimáticos, tetraenzimáticos o pentaenzimáticos. Y digamos que gran foco y la gran esperanza del desinfectante ideal está acá. Está con los detergentes enzimáticos. Porque serían los más fáciles de usar, los que ya vienen listos, o sea, ya vienen listos para utilizar, no necesitan activación, no se inactivan en presencia de sangre o de pus, al contrario, se activan, se pueden usar tanto en lavadoras manuales, o sea, perdón, se pueden utilizar tanto en lavadoras automáticas de instrumental, que en verdad aparecieron para eso, para el lavaje y a su vez desinfección del instrumental, como también se puede utilizar como desinfectante manualmente. Son, o sea, no son tóxicos, son ecológicos, o sea, es el ideal. El problema es que todavía, si bien hay algunos laboratorios que los presentan como desinfectantes de alto nivel, todavía no hay muestras o pruebas suficientes que lleguen a ser de alto nivel. Pero la vista está puesta en estos, en los detergentes enzimáticos. Llegan a ser los detergentes enzimáticos. Llegan a actuar sobre esporas y llegan a ser de alto nivel. Y bueno, yo creo que prácticamente encontramos al desinfectante ideal. Pero bueno, por ahora están de nivel intermedio. Iodopovidona tampoco se inactiva en presencia de materia orgánica, pus, sangre, etcétera. El hipoclorito sí.
El hipoclorito también hay que tener mucho cuidado porque es muy irritante. También se necesita manipularlo con guantes de goma. También tiene que estar resguardado a la luz. Tiene que estar en un recipiente hermético. No dejarlo más de los 15-20 minutos porque corroe el instrumental metálico. Hay que enjuagarlo muy bien porque si no puede ser irritante. El hipoclorito de sodio, si se prepara, o sea, si uno lo prepara en su casa a partir de la lavandina tradicional, o sea, la lavandina que se vende en comercios, dependiendo de la cantidad de agua, o sea, perdón, dependiendo de la cantidad de cloro que tiene esa lavandina, si uno lo prepara con agua corriente, dura un día. Si uno lo prepara con agua destilada, puede llegar a ser útil durante 7 días. Los desinfectantes de bajo nivel tienen menos espectro, ya no eliminan al Mycobacterium tuberculosis, tampoco a las esporas, se reduce la actividad sobre algunos hongos, se reduce la actividad sobre virus, y son los detergentes, o sea, los detergentes aniónicos, catiónicos, los jabones, etc. Y vamos ahora al último punto de este teórico, que ya habrán visto en microbiología y lo van a ver en cada una de las materias porque les van a explicar en cada una de las materias los puntos referidos al área de esa materia, porque por ahí hay algunas diferencias en estas normas, en cirugía, en endodoncia, en periodoncia, por las características del instrumental que se usan en esas especialidades. ¿Qué es la bioseguridad? Que es el conjunto de medidas preventivas. Bio es de vida, seguridad de protección. Bueno, son el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo, como fin, preservar, proteger la salud y la seguridad de todos que están relacionados con el ámbito de salud. Paciente, profesional, familia del paciente, familia del profesional, auxiliares del profesional. ¿Protegerlos de qué? Y de diferentes enfermedades, de enfermedades que son riesgosas, que son peligrosas, que están producidos esos peligros por agentes físicos, por agentes químicos, por agentes mecánicos, por agentes, bueno, biológicos ya está, y que durante un acto operatorio, durante una consulta, se puede haber un contagio, sí, puede haber un contagio, una transmisión de ese agente. Entonces, estas normas de bioseguridad, ¿qué es lo que quieren proteger? ¿Qué es lo que quieren cortar? Algunos de estos mecanismos de infección. Es decir, ¿cómo es que a través de un tratamiento, por ejemplo, odontológico, un odontólogo, un asistente dental, un protesista, un paciente, familiar del paciente, familiar del odontólogo, del auxiliar, se pueden infectar de una enfermedad? Bueno, por contacto directo con la sustancia infectada. La lesión, la saliva, la sangre, que son aparte vehículos
de alguno de estos agentes, sobre todo los agentes biológicos, es decir, de los microorganismos, por ejemplo. También puede ser contacto directo con los objetos contaminados, por ejemplo, el instrumental. Salpicaduras de sangre o saliva que entran por mucosa nasal, por mucosa bucal, o saltan a una piel que no está sana, que está erosionada, que está lastimada, por lo que en esa zona la piel no es una barrera. Contaminación por aerosoles infectados. Es decir, tengan en cuenta que la boca del paciente es un centro. Y un aerosol, cuando nosotros utilizamos la jeringa, ustedes seguramente a partir del segundo cuatrimestre lo van a hacer, van a usar una jeringa de aire o la jeringa de aire y agua. Eso va a dispersar la saliva, la sangre del paciente, hasta puede llegar 1 a 2 metros a la redonda de la boca del paciente. Nosotros, si no estamos protegidos, nuestras fosas nasales, nuestra mucosa ocular, me olvidé de la mucosa ocular, nuestra mucosa bucal, nuestra piel, nos podemos absorber y nos pueden llegar esas microgotitas y en esa microgotita estar algún agente que provoca una enfermedad. Y de esa manera enfermarnos. Y de alguna manera llevar la enfermedad a nuestra casa. Y también el asistente se puede enfermar y llevar su enfermedad a su casa. En fin, entonces, todo lo que quieren hacer las medidas de bioseguridad es prevenir todos estos mecanismos de contagio de las infecciones o de la gente que pone en peligro al paciente, a nosotros y a nuestro entorno. Entonces, por ello, es muy importante seguir los principios de la bioseguridad. Un principio es la universalidad. ¿Qué significa esto? Todos los pacientes están infectados. Todos los pacientes son enfermos de hepatitis B, hepatitis C, coronavirus, todos. Todos los pacientes pueden estar enfermos. Por lo tanto, nos tenemos que proteger y seguir estas normas de bioseguridad con todos los pacientes, sin excepción. Todos, 100%. En salud nunca se habla del 100%, se habla del 99%. Bueno, acá no, señores. Acá, señoras, señores, señoritas, acá es el 100%. En todos los pacientes hay que seguir las normas de bioseguridad. El uso de barreras para evitar el contacto con sangre y con saliva. Uso de barreras que ahora vamos a ver cuáles son. Y seguir adecuadamente los medios para eliminar la eliminación del material, eliminación y el tratamiento del material contaminado, o sea, los procedimientos para evitar el contagio a través del instrumental. El que es descartable una sola vez y chao, a la basura. No es descartable, bueno, seguir detalladamente y atentamente los pasos para eliminar todo elemento, toda sustancia, todo agente químico, biológico que pueda provocar una enfermedad. Entonces, clasificación del instrumental. Instrumental crítico. Crítico es aquel instrumental que toma contacto con sangre y que penetra en los tejidos. A ver.
No sé si ya han visto en cirugía, instrumental de cirugía, es posible que sí. El sindesmótomo, los forceps. Todavía no han tenido periodoncia, pero el instrumental de periodoncia con el que se hace el tratamiento periodontal básico. Bueno, todo aquel que penetre en el tejido, bueno, es instrumental crítico. Instrumental semicrítico es aquel que toma contacto con las mucosas, pero toma contacto solo con saliva, no toma contacto con sangre y no penetra en los tejidos. Un espejo, un explorador, una pinza de algodón, obviamente cuando el paciente no tiene la boca sangrando, no tiene las encías sangrando. Y el no crítico es aquel que no toma contacto con la mucosa bucal. Puede tomar contacto con la piel del paciente, pero no con la mucosa bucal. El sillón, la platina. No sé si han visto ya en operatoria la aislación absoluta, el arco de Young. Bueno, esos son instrumental no crítico. Entonces, en instrumental, perdón, me olvidé decirles una clasificación. El instrumental se divide en descartable y no descartable. El descartable es el que se una sola vez. Las agujas de anestesia, bueno, el babero, hay hojas de bisturí que son descartables, bueno, esos directamente se eliminan. El no descartable, el que se reutiliza, es el que se clasifica en crítico, semicrítico y no crítico. Bueno, algo también importante para lo que es la bioseguridad. El instrumental pulso cortante, que es sin duda el más peligroso por el tema de las posibles infecciones, posible, ¿cómo se dice? Transmisión de o contagio de una enfermedad infecciosa. Bueno, acá hay una discusión tremenda. ¿Reencapuchar o no las agujas de anestesia? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, esto depende. Depende cómo vamos a nosotros descartarlas. Las agujas de anestesia son descartables. Si tenemos hay un aparatito que destruye. Bueno, si tenemos el aparatito que destruye, entonces ahí no las reencapuchamos. Si tenemos, si lo que hacemos es descartarlas en un recipiente rojo con bolsa roja de plástico oscuro, de plástico duro, no oscuro, duro. Bueno, ahí dependerá porque, ¿qué pasa? Los que dicen no reencapucharlas porque al reencapucharlas está el peligro de pincharse. Pero algunos que dicen no, mejor tratar de reencapucharlas porque al sacarlas también tenemos peligro de pincharnos. Aunque está demostrado que el pinchazo con una aguja de anestesia, como son muy finas las agujas de anestesia odontológica, son sumamente finas, el riesgo de contagiarnos por el pinchazo es absolutamente bajísimo. Es muy bajo, muy bajo. No recuerdo en este momento el riesgo, pero es de un 0,000 no sé cuánto por ciento. Es muy bajo. Para encontrar un número entero
es uno cada 10.000 o 100.000. Es bajísimo el riesgo. Algunos dicen que para encapucharlas lo que se puede hacer es en la platina dejar el capuchón y no nosotros o el asistente tratar de colocar el capuchón, digamos, en el aire, sino que habría que, si quieren saber un poco más, en el próximo Farmacología Responde, pregúntenme en esto y yo en el Power por ahí les puedo mostrar foto o algún video de cómo hacerlo. Se coloca el capuchón sobre una platina o sobre una bandeja y la aguja, una vez que se termina de darle la anestesia, que ya no se va a usar, se trata de enganchar la aguja, de colocar la aguja dentro del capuchón y ahí sí después ajustamos, una vez que ya la aguja, la parte punzante está dentro de ese capuchón, entonces sí, ahí terminamos de ponerlo, lo desenroscamos y la descartamos. No doblarlas, a veces las doblamos para hacerlas acodadas, para poder entrar mejor, por ejemplo, dar en el inferior intraperiodontal o intrapulpar, bueno, no doblarlas porque se rompen, no romperlas. Tener mucho cuidado para separarla de la jeringa. Lo ideal es, si decidimos no encapucharla, hacerlo con una pinza o con un alicate. La separación, desenroscar la aguja de la jeringa carpool. Cuando tenemos que manipular instrumentos cortopunzantes, en lo posible usar pinzas, como puede ser algún alicate. Y si el recipiente donde vamos a descartar las agujas o este instrumental cortopunzante, que es de plástico duro, esté lo más cerca posible, o sea que no tengamos que recorrer medio consultorio, unos cuantos pasos, porque está el consultorio, la platina donde nosotros estamos y el recipiente lo tenemos en la mesada de enfrente. Entonces, bueno, que esté lo más cerca posible. Para la esterilización, que es un paso sumamente importante en la bioseguridad, tenemos la esterilización por calor seco, que son las estufas, en donde para esterilizar, si la estufa llega a una temperatura máxima de 160 grados, entonces será por 2 horas, o perdón, hora y media, no, dije bien, 2 horas, por 2 horas. En cambio, si llega a 170, 180 grados con 1 hora, pero ojo, porque a veces se comete un error. Y es que se cuenta el tiempo, que es contar el tiempo a partir que nosotros colocamos el instrumental dentro de la estufa y la cerramos y la prendemos. No, 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 señores, no. Se coloca el instrumental y se prende la estufa. En el momento en que la estufa llega a la temperatura de esterilización, a partir de ahí se cuenta el tiempo. Llegó a 160 grados y lo máximo que llega es a eso. A partir de ahí, cuando llega a 160 grados, se cuentan las 2 horas. A partir que cuando llega a 170 o 180, a partir de ahí, se cuenta la hora. En general, las estufas tienen algún sistema de luz que nos indica cuándo ha llegado cuándo ha llegado la temperatura, cuando llegó la estufa a la temperatura de esterilización. Bueno, ojo con eso. Mientras que por calor húmedo, que es en lo posible lo más utilizado, lo más requerido, cuando se puede, no siempre se puede,
es por autoclave. Por autoclave, estos son los autoclaves, por ahí no son los más modernos, pero son los más parecidos a los autoclaves modernos. A 134 grados, 2 atmósferas durante 15 minutos. Lo mismo. El tiempo se cuenta a partir de que el autoclave haya llegado a los 134 grados o primordialmente haya llegado a las 2 atmósferas. Que haya llegado a las 2 atmósferas de presión. A partir de ahí se cuenta el tiempo. Cuidados. Habíamos dicho que una de los principios de la bioseguridad era el uso de barreras. Bueno, acá están todas las barreras. Los guantes, las gafas, barbijo, chaqueta guardapolvo o ambo, camisolín, cubre calzado, lavado de manos y las vacunas, que es más que nada una protección biológica. Bien, entonces los guantes descartables, que pueden ser de látex, o ahora los de nitrilo, sobre todo para aquellos que son alérgicos al látex, o aquellos pacientes que son alérgicos al látex. Entonces, retirar los guantes. ¿Cuándo? ¿Qué cosas tenemos que hacer? O sea, ¿cuándo nos sacamos o para qué nos sacamos los guantes? Obviamente luego que los usamos, que los tiramos. Los guantes son descartables, no se pueden usar más de una vez. Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales. En este caso, áreas, yo diría más bien áreas tal vez también contaminadas o superficies ambientales, ahí los tendríamos que sacar. Por ejemplo, suena el teléfono. Para atender el teléfono, o nos sacamos los guantes o un guante y atendemos el teléfono. Y ahí, bueno, nos lavamos la mano y nos volvemos a poner ese guante o nos cambiamos el guante. O usamos un tipo de sobreguante o de manopla que son de plástico de transparente, que se puede poner sobre el guante de látex. Con eso atendemos el teléfono, la puerta o lo que sea, sacamos esas manoplas, las descartamos y podemos seguir con los mismos guantes que estábamos utilizando en el paciente, atendiendo al paciente. Obviamente, antes de atender a otro paciente, hay que hacer el cambio de guantes. Gafas. Sumamente importante las gafas. Esto. Sumamente importante las gafas esto. Es decir, que no solo cubra los ojos, sino que también cubra los laterales. También debe cubrir los laterales. Entre paciente y paciente hay que lavarlos con agua, jabón, con una solución germicida, solución antiséptica. Y luego de lavados y enjuagados, secados con una toalla de papel o servilleta de papel, en lo posible de papel porque sea descartable. El barbijo, que los barbijos pueden ser los tipos de papel, los que vienen los tricapa, o de una mezcla de fibras de vidrio. Acá está el famoso, ahora justo se me fue la marca, con las válvulas de respiración, que filtran mejor, los de fibra de vidrio u otro tipo de materiales, filtran mucho más que los de papel y además duran más tiempo, ya que los barbijos tienen un tiempo de vida que son horas. Un barbijo común
puede tener como sumo, a lo sumo, una vida de 1 a 2 horas. Después hay que descartarlo. Ya los de fibra de vidrio o otros materiales, o con mezcla de otros materiales, ahí pueden tener una sobrevida mayor. Otros cuidados de otras barreras, la chaqueta, el ambo guardapolvo, que ojo, sé que es muy lindo, es muy fachero andar con la chaqueta, con el guardapolvo, con el ambo por la calle, ¿no? Pero no se debería, no se debería. La chaqueta, el ambo guardapolvo es una vestimenta de trabajo. Entonces, lo ideal sería no andar por la calle, sino que quede en nuestro lugar de trabajo. Entonces, para colocar sobre la ropa de calle o para reemplazar la ropa de calle. Porque si no, usamos la chaqueta, vamos, supongamos, antes de ir al consultorio, vamos de nuestra casa, primero vamos al banco, supongamos. Después vamos a otro lado. Después vamos a otro lado y después vamos al consultorio. Todo el medio ambiente del banco, por ahí la saliva de alguien que estaba hablando detrás nuestro, delante nuestro, qué sé yo, algo de la planta por la que pasamos, de aquí, yendo de aquí para allá, lo llevamos a la chaqueta y lo llevamos al consultorio. Y eso también puede provocar una infección. Entonces, esto, la chaqueta guardapolvo, tiene que quedar en el lugar de trabajo. El camisolín no se usa siempre, pero en ciertas especialidades, especialmente cirugía, o cuando se hace cirugías, inclusive cirugía periodontal, dependiendo el caso, el odontólogo, encima de su chaqueta o ambo, también utiliza un camisolín. Por supuesto, también lo ideal es el camisolín para el paciente, que suele ser descartable. Los cubre calzado. Los cubre calzado. También, sobre todo, para lo que es cirugía. Lo que son las cofias o los gorros. Esto no es obligatorio, pero se recomienda. Porque que caiga sobre la boca del paciente no tenemos gorro, no tenemos cofia. Que caiga sobre el paciente un cabello a la boca, no está muy bueno, ¿no? Bueno, están los gorros o cofias que de tela, que son reutilizables, lavables, y están los que son descartables. El lavado de manos, ya verán en las diferentes materias la técnica del lavado de manos. Tiene sus pasos, tiene su técnica. Y las vacunas, que en Farmacología 2 vamos a hablar sobre las vacunas que debe tener el odontólogo, las obligatorias que debe tener el odontólogo sí o sí para poder atender, y las que se recomiendan, que es una barrera biológica. Precauciones, bueno, evitar las heridas accidentales, con todos los recaudos que hemos hablado y que van a seguir hablando a lo largo del resto de la carrera. Las jeringas, bueno, las Calpul no son desechables, son reutilizables, bueno, pero las agujas sí, usar descartables. Al mancharse las manos con sangre, porque por ejemplo están haciendo una cirugía, se rompió el guante y llegó la sangre del paciente a la piel, bueno, sacarse los guantes, lavarla de inmediato con cuidado, en lo posible colocar un antiséptico y luego, bueno, cambiar el par de guantes y rotular todas las muestras. Por ejemplo, tomamos una muestra para hacer un antibiograma
Bueno, rotularla correctamente. Vamos a tomar una muestra porque lo queremos llevar para hacer una biopsia o una citología exfoliativa. Bueno, lo mismo, rotular todo perfectamente las muestras. Y el tema de los desechos, que no es menor. Tenemos 3 tipos de desechos. Por un lado tenemos los desechos comunes o no contaminados, que son los papeles. Los papeles, cajas, alguna botella o recipiente que abrimos primero porque íbamos a tomar una muestra, después nos arrepentimos y ya no podemos usar ese recipiente, entonces lo tenemos que tirar, recipiente plástico, etcétera, que es la basura común. Recuerden, las hojas, las cajas, si están en blanco, es dentro de lo reciclable. Lo mismo que las botellas, depende. Algunas son reciclables. En general son reciclables, pero las que son para muestra no. Recipientes plásticos, de acuerdo si están limpios, si están sucios. O sea, los desechos comunes. Luego tenemos los desechos infecciosos o contaminados, que son los que están contaminados, por ejemplo, con saliva, con sangre, con pus. Las gasas, las algodón, la goma dique, las agujas descartables, el anestubo, aunque está dentro de la jeringa, no es un desecho común. Bueno, que son los desechos patológicos, que eso van en la bolsa roja. Y los desechos especiales, como ser, por ejemplo, los líquidos de revelado o fijado de radiografía, que son los únicos, digamos, desecho especial de sustancia que usamos más que nada en odontología, los líquidos de revelado radiográfico, que esos van especiales en recipientes amarillos. Bien, y no olvidar la limpieza de las superficies de la salivadera, no olvidar la turbina y el micromotor, sobre todo si al utilizar la turbina o el micromotor lo hemos utilizado en cirugía con una fresa quirúrgica que puede haber absorbido sangre esa turbina o ese micromotor. Entonces, importantísimo hacerla funcionar posterior y con el agua, o sea, con la refrigeración, para que de esa manera, si quedó, absorbió algo de sangre o algo, obviamente hacerlo funcionar sin fresa. Esa gota de sangre puede, se puede expulsar. O sea, haciendo funcionar posterior al uso, sin fresa, esa turbina o ese micromotor con el agua, con la refrigeración, si queda algún resto de material, lo expulsa. Y también la jeringa de aire y agua, sobre todo lo que es el pico. Hay picos que ya vienen que son descartables. Si no, una forma práctica y creo que yo bastante económica de poder proteger el pico metálico que viene de la jeringa de aire y agua es utilizar pajitas, sorbetes, de los que usamos para tomar gaseosa o tomar botellita de agua o de agua saborizada. Bueno, cortamos una de esas pajitas a lo largo de nuestro pico de jeringa de aire y agua, cubrimos, la colocamos y después entre paciente y paciente se descarta y se cambia. Y después, si nuestro pico es metálico, se esteriliza. Bien, volvamos al caso clínico. ¿Se acuerdan? Paciente sometido a una cirugía gingival, no puede cumplir con el cepillado, la higiene oral completa, porque hay ciertas zonas precisamente de la encía que ha sido la parte de encía a la que fue sometida la cirugía o donde se realizó la cirugía
no puede utilizar el cepillo. Entonces vamos a necesitar un antiséptico, el cual indicamos el porqué y hacer la receta. Bien, aquí el antiséptico ideal es la clorexidina o clorexidina, por ser un antiséptico que actúa muy bien sobre lo que es la placa bacteriana, porque tiene, ¿se acuerdan? La sustantividad, o sea, esa acción residual por 12 horas, que con 2 buches es suficiente. Entonces, bueno, aquí tenemos la receta. Clorexidina lo recetamos al 0,12%, es por 15 días. Estamos en buen tiempo. Recuerden que 0,12, lo máximo de utilización continua son 30 días. Después hay que dejarlo descansar por 20 o 30 días más antes de volver a reiterarlo esta concentración por algunos de los efectos adversos que tiene la clorexidina, pero como nosotros lo vamos a indicar solo por 15 días, no hay inconveniente. 0,12%, la indicación va a ser de 2 buches por día, cada 12 horas. La forma farmacéutica es colutorio. La forma farmacéutica, la presentación, viene de 100.000, 200.000 y 500.000 unidades. Nosotros necesitaríamos por lo menos unos 300.000. Más o menos indicamos la cuchara de postre de 10 mililitros para que salga el buche 2 veces por día. Son 20 por 15 días, ahí tenemos 300. Entonces con un envase de 500 mililitros va a estar perfecto. Bueno, aquí está la receta, la hice con estructura de idioma, para la firma, el sello. Aquí está la fecha en que se hizo la receta y bueno, después lo demás lo completará la farmacia. Vamos y les voy a dejar de deber otro caso, aunque esta vez no es con receta. Sino, a ver, ustedes han terminado de realizar un raspaje y alisado radicular, donde usted en su consultorio o en una clínica donde están trabajando o hospital que están trabajando, y en este raspaje y alisado se utilizó el siguiente instrumental: espejo bucal que tomó contacto con saliva y con sangre, una punta morse o bueno, punta o tipo de también otra cureta que penetra en los tejidos justamente para la limpieza y toma contacto con sangre, una sonda que también penetró en el tejido y tomó contacto con sangre, y por supuesto el hemosuctor, la punta del hemosuctor, que es del aparato para succionar, como el nombre lo dice, para aspirar la saliva y la sangre, para tener siempre un campo seco. Obviamente en un raspaje y alisado radicular no se puede hacer aislación absoluta. Y el explorador que no tomó contacto con tejidos ni fluidos. Es decir, el explorador no lo utilizaron. Quedó afuera de la bandeja, pero no lo utilizaron. Entonces, en esta línea de puntos van a tener que poner si cada instrumental fue una C, o pueden poner la palabra crítico, SC o palabra semicrítico, NC si es no crítico, si es descartable, que hay un instrumental utilizado que es descartable, la D de descartable. Y aparte aclarar si hay alguno de ese instrumental que ustedes utilizaron, que en vez de llevarlo a la esterilizadora o autoclave, lo pueden esterilizar con algún desinfectante de alto nivel. ¿Cuál utilizarían y a qué concentración y cuánto tiempo le corresponde dejar sumergido
ese instrumental que puede esterilizar por desinfectante de alto nivel, ¿cuánto tiempo lo dejarían para que efectivamente quede esterilizado? Y sí, al fin se terminó. Como les dije, iba a ser un teórico largo, porque bueno, eran 3 temas muy grandes, pero dividirlos se iba a perder un poco el hilo, porque vieron que son 3 temas muy relacionados y, y nos permite tener, al unir estos 3 temas, por ejemplo, tener una clase más de repaso. Así que antes de despedirme, esperando a que me escriban, si tienen dudas, no piensen 2 veces si tienen alguna duda, sobre todo es que si no quieren dejarla para cuando antes, o sea, para el aula, o sea, esperar al aula. Entonces, me escriben en los mensajes directos de Instagram o al mail farmacologiafolk@gmail.com, nuestros canales de comunicación donde van a estar todas las novedades de la asignatura, Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, Farmacología Folk, lo mismo que nuestro canal de YouTube donde subo los teóricos. Me despido hasta la próxima.